Bien, ya que vimos lo que son nodos de datos en, en esta instalación mínima para hacer la disponibilidad, vamos a ver unas consideraciones. Dice, se puede configurar para correr en la memoria RAM o en discos duros. Muy importante, si de alguna forma, aunque la memoria RAM es más cara, eh, igual se puede configurar. Estaba leyendo que con los procesadores Intel PAE que soportan PAE, hay algunos procesadores muy viejos que no lo soportan, pero se puede extender inclusive la memoria virtual, la memoria de intercambio desde el procesador. Eh, Son opciones, pero la idea de lo que habla aquí es que inclusive es posible, eh, si contamos con esa cantidad de memoria, que la base de datos siempre esté corriendo sobre la RAM y va a ser mucho más rápida. Es decir, va a tener mejor performance desde el punto de vista de la velocidad. Em, Inclusive una máquina virtual completa sería posible correrla sobre la memoria RAM y que el acceso sea mucho más rápido, con el riesgo de que en caso de que el host caiga, eh, sencillamente no quedaría guardado en algún lado porque está en la RAM, a menos que ya el ambiente de virtualización logre recuperar esos datos de alguna forma. Bueno, para no entrar más en detalles en eso, vamos a pasar a la siguiente consideración. Dice, NDB en sus tablas son, o más bien serían las tablas que debemos usar, serán únicamente NDB. O sea, a la hora de crear una tabla con los comandos create, table, etcétera, y al final ponerle el tipo, que es myISAM o el tipo que sea, no va a ser aceptado en MySQL Cluster a menos que sean de tipo NDB, o sea, tipo de Node Database. Eso es bastante importante. Si tenemos aplicaciones, eh, tendríamos que volcar las tablas que ya tenemos sobre y todo su contenido, por ejemplo una migración hacia hacia una nueva base de datos que tenga tablas creadas como NDB, y obviamente testear a ver cómo es que van a funcionar. Y inmediatamente, bueno, ahorita vamos a seguir hablando más de eso. Dice las tablas, bueno, eso era lo que iba a hablar. Las tablas NDB no tienen soporte para full text search. Dice usar Sphinx o Lucene as search engines. Full text search es bastante complicado de configurar. Por ejemplo, para hacer con Ajax, con JavaScript, las máquinas de búsqueda, los search engines como por ejemplo google.com, etcétera. Eso es imposible de hacer con tablas NDB. Sí se pueden indexar en otros tipos, pero igual con los otros tipos siempre se recomienda, por ejemplo, Sphinx para realizar ese tipo de search engines, que inclusive se pueden modificar para que los resultados que proporcionen cuando typeamos una palabra, una frase, una keyword, este, salgan solo los resultados que se han definido en estos programas como Finch, que lo que hacen es no recurrir a MySQL, sino recurrir
a búsquedas internas dentro de ellos mismos basados en los datos que se encuentran dentro de la base de datos, y son más poderosos que MySQL, y más fáciles de configurar, más configurables. Entonces, por lo menos en ese caso, si por ejemplo, aunque no tenemos este soporte, utilizamos un programa como esto para una search engine, eh, nos estaríamos ahorrando el hecho de tener que programarlo. Entonces, me parece que no sería muy inteligente empezar desde cero existiendo ya eh, las herramientas que hagan eso. NDB no soporta foreign key o llave foránea. Entonces, si tenemos alguna base de datos que con llave foránea, deberíamos considerar esto para eliminarlas, aunque se pueden sustituir. Dice, otra de las consideraciones dice, las transacciones o triggers como INODB, tablas de tipo INODB, por NDB, si tenemos transacciones para INODB, no MyISAM INODB, que se supone que sí, que se supone no, que soporta triggers, por ejemplo, para transacciones bancarias. Y también podemos igual como sustituir el uso de llaves foráneas también para cada una de estas cosas como triggers. También hay una sustitución que es hacer los triggers manualmente como campos en la base de datos, como campos tipo boolean o booleano en español, tipo boolean, y que esos triggers se activen o se desactiven dependiendo si ya se han realizado actividades o no se han realizado actividades en la base de datos. Entonces, estos tres no hay que, por estos tres aspectos no hay que preocuparse, porque tenemos soluciones alternativas. Obviamente, si se realiza un desarrollo incluyendo la base de datos desde cero, es mejor tener estas consideraciones de antemano para la hora de desarrollar, no tener esos problemas de incompatibilidad con el MySQL cluster. Luego dice la instalación Debian, hay que chequearla. Recordemos que Debian compila los programas a su estilo, entonces hay que chequear la documentación para adaptarla a Debian si fuera necesario, como la tenemos por ejemplo para reiniciar un servicio. No va a ser igual a la documentación. Esto vamos a verlo más adelante. Y después dice cómo adaptar la base de datos existente y el sitio web, algún procedimiento. Al decir aquí procedimiento quiere decir que es ojalá por escrito que se haga ese procedimiento de cómo es que vamos a adaptar esos sitios web al tipo NDB de MySQL. Para finalizar, otra de las imágenes más o menos explicadas o dibujadas por mí de cómo es el funcionamiento un poco más complejo ya de management y grupos de nodos. Tenemos los servidores web. Cada servidor web está conectado a cada uno de los dos diferentes clusters management, se llaman estos cuadros que están aquí. Tenemos dos clusters diferentes que se comunican entre sí, y si trazáramos una línea por acá podría ser una nube, y que los servidores web estén colocados en diferentes zonas geográficas conectados a través de internet. Cada uno tiene su management, cada uno tiene su MySQL server. Puede ser en la misma máquina o en diferentes máquinas, como sea, o en múltiples máquinas, ya que estamos hablando de un agrupamiento, un cluster. Tenemos un nodo grupo 1 donde hay dos nodos, y esos nodos se van a replicar como lo indican estos círculos
Estos data nodes o nodos de datos se van a replicar hacia el nodo 3 y el nodo 4 y viceversa, el nodo 3 y nodo 4, nodo 1 y 1, 2. Ok. Lo mismo, esta comunicación entre los servers y los MGMT, los agentes, se va a dar ya no a través de los web servers, pero sí se va a dar a como se da en los data nodes.